En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que eres el Maestro de vida eterna, la palabra revelada del Padre, te pedimos que infunda en nosotros tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, para que comprendamos el mensaje que nos quiere transmitir, para que pongamos en práctica las normas y leyes que nos atañen. Te pedimos que nos acompañes en nuestra reunión y que lleves a plenitud nuestra vida. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Muy bien. Miramos a fondo nuestra vida. Aquí siempre yo introduzco con algo, dice, hay eventos que marcan profundamente la vida del hombre, ¿no? Para Israel, el éxodo de Egipto, la alianza de Sinaí, fueron acontecimientos fundacionales y que fundaron la estructura del pueblo. A partir de ahí, los hijos de Israel se convirtieron en nación, en pueblo elegido, sacerdotal y profético. Ok. ¿Quiénes son los autores de estos textos? Una vez más encontramos textos que son de la tradición yavista, la más antigua, la más arcaica. Algunos textos fueron insertados por el redactor final de la tradición eluista, otro de la sacerdotal. Muchos textos que van a ver hoy fueron producto de la colección de normas de parte de los sacerdotes ya en los últimos siglos antes de Cristo, del siglo VI antes de Cristo al siglo V. Por lo tanto, son mucho más recientes. ¿Por qué? La influencia que tenían los sacerdotes después del destierro de Babilonia fue tan grande que ellos finalmente eran la autoridad civil y religiosa del pueblo de Israel. Por lo tanto, ellos tenían la voz cantante en escoger los textos que más justificaran su función sacerdotal, el templo, el culto, la liturgia, el sábado, etc. Muy bien. Yo quisiera que recordáramos donde arrancamos la última vez. Dice, al tercer día, después de la salida de Egipto, ese mismo día llegaron los hijos de Israel al desierto del Sinaí. Está en la página 63. Y al llegar al desierto, acamparon y ahí empezamos donde Moisés, llamado por Yahvé, sube el monte. Ahora pasamos a la página 90. Ahí vemos, página 90. Dice la introducción, el código de la alianza que vamos a estudiar hoy, vamos a estudiar dos códigos, el código de la alianza y el código cultural. Uno que tiene que ver con la convivencia de este pueblo y otro con la liturgia, ¿no? Dice, es lo equivalente a la ley del Congreso, como en Colombia. Dice, en este capítulo encontramos una colección. Es una colección de leyes y normas que no son producto de la voz de Yahvé que le manda a Moisés escribir, sino que eran leyes sacadas de la legislación antigua, del código de Hammurabi. ¿Se acuerdan que en el Museo del Louvre encontramos las tablas de Hammurabi, este gran legislador de Asiria? Encontramos muchas similitudes entre los códigos de Siria, de Babilonia y de la región de Cananea con el código. Por lo tanto, tengo que suponer que los autores, el yavista y el eluista, copiaron parte de la legislación que regía en ese tiempo en Palestina y la introdujeron dando a entender que era palabra de Dios dirigida a Yahvé. Seguramente Yahvé no dictó normas sociales, ni políticas, ni mucho menos, pero el autor le interesaba colocarlo como si fueran un legado de Yahvé. Entonces, vamos a empezar a leer en la página 90,
Éxodo 20, del 22. ¿Qué contiene eso? Tiene instrucciones cultuales, luego instrucciones sobre leyes y un epílogo sobre el destino de Israel. Empecemos a leer el Éxodo 20, 22. Un altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde se haga y que se recuerde mi nombre. Vendré sobre ti y te bendeciré. Ok, empieza a hablar de cómo tienen que construir los altares. Ustedes saben que el altar es el centro del culto. En cada iglesia, en cada catedral, sitio de culto hay un altar. Tengan en cuenta que esta legislación no era para la vida de Israel durante el desierto. En el desierto no podían construir altares porque tenían que andar peregrinando a lo largo de todo el desierto. Por lo tanto, estas normas se remontan al siglo VI a.C., cuando el rey Josías de Israel prohibió después construir altares porque si había muchos santuarios se prestaban para la idolatría, ¿no? Entonces el rey Josías prohibió construir altares, pero antes de él, ¿cómo debían ser los altares? Dice, un altar de tierra, no un altar de oro, de piedras, tenía que ser de tierra. Sobre él sacrificarás tus holocaustos. ¿Qué significa holocausto? Cuando la víctima era quemada totalmente. Una cosa es el sacrificio, ¿no? Otra cosa es el holocausto. Cristo se ofreció él totalmente en la cruz. Fue un holocausto. En cambio, nuestros sacrificios son sacrificios de alabanza, de acción de gracias, ¿no? Por tanto, hay que hacer una diferencia entre los dos. Siga. Tranquila. Vamos a la página 90. Entonces, el autor, el redactor, introduce estos temas, cómo construir altares para el culto a Yahvé. Tenía que ser altares de tierra, de piedra, muy, muy sencillos. Dice, en todo lugar donde se haga, vendré, dice, que se recuerde mi nombre, vendré sobre ti. Mire, desde ese tiempo, desde ese momento, Dios promete que cuando se hagan sacrificios sobre un altar destinado a Él, vendrá sobre Él y te bendeciré. Traslademos el tema del altar a nuestra vida. Sabemos que el altar para nosotros es el centro del culto cristiano, no es el tabernáculo que muchas veces está escondido, el altar. Porque dice, ahí se hace presente Dios y nos bendice. Muy bien. Luego viene otro texto que no es del texto que no está escrito aquí, sobre esclavos. Nos preguntamos, en la página 91, nos preguntamos cómo es posible que, siendo que Israel salió de la esclavitud de Egipto, cómo es posible que ellos admitieran esclavos y esclavas dentro de la vida de Israel. Es absurdo. Pero ocurre, dice, sorprende que en Israel haya habido esclavos, ¿no? Pero dice más adelante, estas leyes contribuyen a organizar el sistema y a limitar sus excesos. Cuando una persona, un padre de familia, jefe de un clan, no podía pagar una deuda a su acreedor, en última instancia vendía sus hijos y sus hijas como pago de la deuda. Estos hijos que pasaban al poder del otro eran esclavos, por supuesto tenían que trabajar la tierra, etc. Por lo tanto, era una forma de esclavitud, pero cada 6 años, cada 7 años, con motivo del jubileo, del año jubilar, como ahora sucedió con la liberación de los presos en Cuba, ¿no? Cada 6 años estos esclavos volvían otra vez al dueño, al padre de familia, las hijas y los hijos. Bueno, entonces nosotros nos preguntamos, Dios puso esto como palabra suya. Estas normas eran normas de fe. Pero tenemos que tener en cuenta que Dios
progresivamente fue liberando a Israel de estas formas rudimentarias e injustas de vida, ¿no? Jesús nunca habló en contra de la esclavitud, ni San Pablo, ni Pedro, porque se hubieran atraído la ira, el odio del sistema si ellos hubiesen hablado directamente contra. Pero sabiendo, cuando implementaron la ley del amor, obviamente atacaban la esclavitud. Muy bien, leamos Éxodo 21. Sobre actos de violencia. Sobre actos de violencia graves. El que hiera a alguien causando muerte, morirá. Si alguien se enoja contra su prójimo y lo mata intencionalmente, de lealtad lo apartarás para que muera. El que hiera a su padre o a su madre, morirá. El que secuestra una persona y la venda, o si es encontrada en sus manos, morirá. El que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Entonces, ¿entienden? Son leyes tajantes. Le comentaba antes que estas leyes no son palabras de Yahvé, simplemente el autor yavista sacerdotal. Sacaron de la legislación de ese tiempo, del siglo XI o XV antes de Cristo, sacaron estas normas, las cuales servían para moderar, para atenuar la violencia que existía en ese tiempo. Dice acá, el que hiera a alguien causándole muerte morirá. Es terminante. El que mata, porque es la ley del talión, el que mata tiene que morir. Dice, pero si alguien se enoja contra su prójimo y lo mata intensamente, de mi altar lo apartarás. ¿Qué sucedía? Cuando una persona mataba a otro, estaba condenado a la muerte. No sabemos en qué medida se aplicaba correctamente esta ley. Pero ¿qué decía? La persona iba al altar del tabernáculo, en la tienda del altar o en el templo de Jerusalén, se aferraba a los cuernos del altar. En las 4 puntas del altar es grande porque se sacrificaban animales, ¿no? Había unos cuernos. ¿Qué significa cuerno? Es el símbolo del poder de Dios. Porque el cuerno dentro de una res es la parte agresiva, ¿no? Entonces decía, los cuernos representan el inmenso poder de Dios. Entonces se aferraban a los cuernos y nadie podía apartarlo del altar mientras que él estuviera aferrado. Pero dice acá, si alguien se enoja, tú lo apartarás del altar para que muera. En ese caso era lícito arrancarlo de allá, porque no podían matarlo estando cerca del altar. Tenían que sacarlo del altar para matarlo, para cumplir la justicia. Mire que leyes tan... Bueno, el que hiera a su padre o su madre, por supuesto, morirá. Ahí es tajante la ley. El que secuestre a una persona, mire el secuestro tan antiguo, o lo venda, o si es, ¿no? Morirá también. Entonces el secuestro tiene un castigo muy severo. Bueno, sigamos. Más adelante ahí... el caso en la página 92, en el segundo párrafo, el caso de la pérdida de un aborto. Si una persona maltrata a una mujer y le causa el aborto, ¿no? y la suspensión del embarazo, dice, va a ser castigado. Obviamente, si aplicara la ley del talión, el castigo sería matar a la mujer del agresor. Esto no se cumplía, porque era muy grave, ¿no? Matar a la mujer del agresor. Entonces, no sabemos en qué medida estas normas se aplicaban, pero están escritas así. Ahora, miremos también el progreso que ha habido desde este siglo, desde la época en que se estableció este código hasta la época de Jesús, y hasta nuestra época. Ve cómo la ley va poco a poco depurándose. Bueno, leamos dice, más abajo, si un buey ataca en forma sorpresiva a una persona causándole la muerte, el animal será sacrificado, pero el dueño no tendrá la culpa de lo sucedido. Hay toda una legislación casuística en si esto ocurre esto, ¿no? ¿Por qué? Un pueblo sin leyes se desbarata. Entonces,
el redactor hace aparecer como una legislación muy al caso, ¿no? Muy aplicada en las diferentes situaciones, que era un pueblo de agricultores, donde había bueyes, había asnos, había personas muy agresivas. Bueno, leamos en la página 93 arriba. Dice, por ejemplo, si leemos acá, esta ley, le voy a leer la página 22 con 15, para que entendamos un poco. Dice, si uno seduce a una virgen y no desposada y se acuesta con ella, le pagará la dote y la tomará para mujer. Ya desde ese tiempo obligaba a que seduciera a la mujer, tenía que casarse. Y si el padre de ella no quiere dársele al seductor, pagará el dinero de la dote de las vírgenes. Entonces, a cambio de la violación, tiene que pagar un dinero. Bueno, así tenemos un poco la mentalidad de esa gente. Miremos abajo, leamos el texto que sigue, Éxodo 22, 17. Siga. A la hechicera no la dejarás con vida. Un breve comentario. Aquí dice a la hechicera. Sabemos que había también hechiceros, pero normalmente la hechicería, la magia, estaba siendo practicada por mujeres. Entonces, a la hechicera. Es un poco injusto porque sabemos que la hechicería es practicada sea por hombres como mujeres. Sigamos. Cualquiera que cohabite con una bestia morirá. Entonces, el sexo con bestias era condenado terminantemente. Sigamos. El que ofrezca sacrificio a otros dioses en vez de ofrecerlo solamente a Yahvé será muerto. Porque era idolatría. Correcto. Al extranjero no le engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Muy importante esto. Le dice, si usted maltrata a un extranjero, comete un agravio, porque ustedes antes fueron extranjeros en Egipto y fuiste rescatado. Por lo tanto, no es correcto maltratar o rechazar. Hoy la problemática de los inmigrantes que salen de África hacia Europa está muy de actualidad. Cuando Trump habló de rechazo de los mexicanos, etc., digo, también todos nosotros americanos venimos de otra parte, venimos de Inglaterra, ¿no? Por lo tanto, todos somos extranjeros en Estados Unidos. Solamente los aborígenes tendrían derecho a la tierra de Norteamérica. Por lo tanto, si él ataca a los inmigrantes que vienen de América Latina o de otra parte, ellos también fueron inmigrantes en algún tiempo. Sigamos. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si los afliges y claman por mí, a mí, oiré su clamor, mi ira se encenderá y os mataré a espada. Vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Entonces, la protección a las viudas desamparadas, a los huérfanos, sigue una ley importante. Jesús también siempre hablaba, ¿se acuerdan de la viuda que fue a reclamar la justicia al juez? Que el juez no quería otorgarle la justicia. Siempre la clase más abandonada eran las viudas y los huérfanos, porque no había pensiones, no había seguridad social. Entonces, Dios toma a pecho la suerte de la viuda y de los huérfanos. Sigamos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como usurero ni le cobrarás interés. Entonces, condena la usura. Sigamos. Si tomas en prenda un vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque su vestido es para cubrir su cuerpo. A este punto, ¿no? Pero mira. Ajá. ¿Por qué? Si tú das tu manto, en ese tiempo imagino que tenía 2 ropitas apenas, ¿no? Tú por la noche tienes que devolverlo para que se cubra, porque no tiene cobijas. Y cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Bellísimo, ¿no? Cuando clame a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. Siempre se hace hincapié en la bondad, la misericordia de Dios. No ofenderás a Dios, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. De tu cosecha y de tu lagar no te demorarás a darme la primicia. Me darás el primogénito de tus hijos. Mire, entonces de ahí viene
la categoría del primogénito. El primogénito, siento que Dios cuando pasó por las ciudades de Israel y mató al primogénito de Egipto y salvó a los primogénitos de las familias judías, cada primogénito de familia pertenece absolutamente a Dios. Por lo tanto, cuando nacía el primogénito, tenían que rescatarlo yendo al templo, pagando como hizo María y José cuando nació Jesús. Fueron al templo a rescatarlo porque era propiedad de Dios, ¿no? Entonces, la idea del primogénito es una institución muy importante. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Nosotros celebramos al 8º día la circuncisión y el rescate de Jesús en el templo. Me seréis hombres santos. Hombre, mire, me seréis hombre santo. Se habla en esa época primitiva, ¿no? Arcaica, se habla que el pueblo santo, pueblo sacerdote, tenía que ser santo. ¿Qué significa ser santo? Separado de los pueblos idólatras, separado de cualquier práctica, digamos, deshumana. La santidad era una obligación desde el comienzo. Jesús lo repetirá: sed santo como yo soy santo, ¿no? Sed misericordioso. No comeréis carne destrozada por las piedras en el campo. Muy bien. A los perros los echaréis. Perfecto. Pasemos a la página 94, vamos así adelantando. Éxodo 23. No presentarás informes falsos. No unirás tu mano con la del malvado para dar testimonio falso. No seguirás a la mayoría para hacer mal, ni responderás en un litigio inclinándote a lo más bien. Entonces, primero, informes falsos. Desde que el hombre está sobre la tierra, siempre la mentira, la falsedad es una de las prácticas más comunes. Pero aquí lo ataca claramente. No presentarás. Esta legislación es sobre jueces y testigos. El testigo que presentaba un informe falso corría riesgo de que el imputado fuera condenado a muerte. Por lo tanto, no había una defensoría, una defensoría del pueblo. Por lo tanto, un informe falso significaba la muerte de la persona acusada. No favorecerás al pobre en su causa. No violarás el derecho del pobre en su pleito. De palabra, de mentira te alejarás. Y al inocente y al justo no matarás, porque yo no justifico al malvado. No recibirás soborno, porque el soborno ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. No oprimirás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es la vida del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Bueno, nosotros aquí se habla de soborno, se habla de violación de leyes en contra del pueblo, del pobre, de informes falsos. Mire cómo Dios, a través de esta legislación, quiso que su pueblo de Israel, viviera una vida muy superior a la vida común y corriente de la gente de ese tiempo. Imaginamos que la vida del pueblo, de la gente común y corriente en ese tiempo, era una vida sumamente difícil, porque había tiranía total de parte de los gobernantes. No había alguna entidad que defendiera al pobre. Por lo tanto, es un avance impresionante lo que representa esta legislación de un pueblo que era propiedad de Dios. Dios entonces cuida a su pueblo y le da normas que preserven la justicia. Muy bien. Sigamos con el año sabático, en la página 95, Éxodo 23. El año sabático. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, pero el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quede comerán las bestias del campo. Así harán con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, pero el 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y se alegre el hijo de tu sierva y el extranjero. Todo lo que os he dicho guardarás y no evocaréis el nombre de otros dioses, ni los mencionará vuestra boca. Bueno, aquí vienen algunas normas litúrgicas que tienen que ver con el culto.
Se dice que Dios proveerá una cosecha mayor cada 6 años. Imagínense, si tomamos la letra lo que dice el texto, ¿no? Significa que durante 6 años el dueño de la tierra puede sacar provecho de su tierra, de los frutos, del olivar y del campo. Pero el 7º año lo tendrá que poner a disposición de los pobres. ¿Cómo hace un pobre esperar 7 años para que el agricultor le preste? Entonces, no tenemos, es poco el simbolismo. El pobre tiene igual derecho a los productos de la tierra, aunque no sea el propietario de la tierra. Esta mentalidad deberíamos propio asimilarla a nosotros. Uno es dueño de su vehículo, de su casa, de su finca, de su etcétera, pero no es el dueño absoluto, porque Dios se lo ha dado. Entonces, el pobre, que es el privilegiado de Dios, tiene derecho a hacer de vez en cuando buen uso de la tierra y de los frutos. No sabemos cómo funcionaría concretamente esta norma, pero la filosofía o el mensaje nos da, dice, Dios es el único dueño y tú tienes que dejar una parte de la ganancia de los productos de la tierra para que el pobre también pueda sobrevivir. Pero sería grave si tomáramos esto a la vez. Otros dicen que cada 6 años se debía sembrar, pero no cosechar, dejando en la cosecha para el uso de los pobres. Sigamos en la página, siga usted, Patricia, sigamos un poco más. Éxodo 23. 3 veces al año me celebrarás fiestas. Entonces, hablamos ahora de las fiestas que se debían celebrar los judíos. Sigamos. La fiesta de los panes y levadura guardarás. 7 días comerás los panes y levadura, como yo te mandé en el tiempo de Abim, porque en él saliste de Egipto. No vendrás ante mí vacío. Bueno, hagamos un break acá. Entonces, habla de 3 fiestas. La fiesta de los ácimos, que son los panes ácimos, panes sin levadura. Mire, aquí no toca el tema de la Pascua. Nos asombra que, hablando de fiestas, no mencione la Pascua que habíamos visto en reuniones anteriores. Porque primaba para ellos los 6 días en que no podían comer el pan normal, sino pan ácimo. Dice, porque cuando saliste de Egipto durante 6 días, ustedes no comieron este pan. Sigamos la segunda parte. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tu trabajo, de los que hayas sembrado en el campo, la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus trabajos. Entonces, eran tradiciones. Los primeros frutos del trigo, de la cebada, etcétera, tenían que ser ofrecidos a Dios con motivo de esta fiesta de la cosecha, que era en junio, julio, cuando se cosecha en Europa, ¿no? Entonces, una fiesta era muy alegre, porque se convertía en una fiesta campal. La gente salía de la ciudad y construía sus carpas y celebraban una fiesta muy alegre, que era la fiesta de los tabernáculos. Sigamos. 3 veces al año se presentará todo hombre delante de Yahvé, el Señor. No ofrecerás sobre el pan leudado la sangre del sacrificio, y no quedará la grasa del sacrificio hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Yahvé tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Bueno, hay algo interesante. Siendo que estas leyes litúrgicas eran obra del autor sacerdotal, entonces a ellos le interesaba constar en la ley que los sacerdotes no podían trabajar, vivían de las ofertas de los diezmos, ¿no? Entonces, 3 veces al año se presentará cada hombre, cada jefe de familia al templo llevando los frutos de la cosecha, de la vendimia, ¿no? Para que el pueblo supiera que tenía obligación con los que se ocupaban del culto, etc., ¿no? Entonces da unas normas muy interesadas, pero para sustentar un poco la obligación del pueblo y sostener. Sigamos. Entonces son 3 fiestas. Habla de la fiesta de los panes, que se llama la fiesta de los ácimos. La fiesta de las semanas, que era un poco la fiesta de nuestra actual fiesta de Pentecostés.
Y la fiesta de los tabernáculos, la tercera fiesta, 3 fiestas importantes. Adicionalmente la fiesta de la Pascua. 4 fiestas tenían y que nosotros hoy día tenemos, nosotros celebramos la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, mas no las otras 2. No, tenemos otra fiesta muy diferente. Muy bien. Sigamos con la... Yo envío un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Este texto es muy importante. Dios, Yahvé, se compromete a mandar un ángel en la cabecera del pueblo que transita por el desierto. Entonces nos preguntamos, ¿quién era que guiaba al pueblo? ¿Era Yahvé o era un ángel? Aquí da a entender que Dios se hace presente a través de un ángel custodio que guía, que conduce al pueblo, para que te guarde en el camino. Nosotros por eso tenemos una devoción hacia los ángeles custodios, porque sabemos que Dios delega en un ángel la custodia de sus fieles, ¿no? Qué bonito es. Mire de dónde viene nuestra devoción a los ángeles, ¿no? Todavía desde textos muy antiguos. Siga. Compórtate delante de él y oye su voz y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en él. ¿Qué significa el nombre está en él? El nombre representa a la persona. Yo estoy presente en el ángel que guía a mi pueblo. Así tenemos que pensar nosotros que el ángel de la guarda, el ángel custodio, es la presencia de Dios que nos guía, es la providencia que nos ilumina, ¿no? Sigamos. Pero si en verdad oyes su voz, haces todo lo que te diga. Seré enemigo de tus enemigos y afligiré los que te afligen. Mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del Eteo, del Feniceo, del Cananeo, del Heveo, del Jebuseo, a los cuales haré destruir. Sí. No te inclinarás ante sus dioses ni les servirás, Si no harás. No harás como ellos hacen, sino que los destruirás del todo y quebrarás sus estatutos. Entonces aquí la orden es perentoria. Tú no tienes que adorar a los dioses de los cananeos, etcétera, ¿no? Sino que los destruirás. Entonces nos parece muy grave, ¿no? Que Dios mande a destruir un pueblo. Paciencia a las estatuas, pero no el pueblo, los niños, las mujeres. Sigamos. Pero servirás a Yahvé vuestro Dios y él bendecirá tu pan y tus aguas. Es la divina providencia, ¿no? Él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo apartaré de ti toda enfermedad. No habrá mujer que aborte ni que sea estéril en tu tierra, y alargaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti. Turbaré a todos los pueblos donde estés y haré que todos tus enemigos huyan delante de ti. Enviaré delante de ti avispas y expulsaré de tu presencia al Heveo, al Cananeo y al Eteo. No los expulsaré de tu presencia en un año para que no quede la tierra desolada y se multiplique contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de tu presencia hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Pondré tus límites desde el mar de los juncos hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el río, porque pondré en tus manos a los habitantes de la tierra y los arrojarás delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, a fin de que no te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Bueno, aquí explica cómo va a suceder cómo va a suceder la penetración en la tierra, en la tierra prometida. Nosotros pensamos de que después de que cruzaron los límites bajo la dirección de Josué, fue muy fácil. En realidad dice, poco a poco los echarás de tu presencia. Sí, la invasión de Canaán, que era la tierra de Palestina, fue hecha progresivamente. Algunas veces con combates, con guerras,
y otras veces colonizando a los habitantes de esa tierra. Pero Dios aquí aparece como que, primero que todo, le da una protección especial. Yo apartaré de ti toda enfermedad. Segundo lugar, tus mujeres no van a abortar. Tercero, yo seré el terror de esta gente. Lo que indica que Dios utilizaba a veces la fuerza para poder asustar, para que se largara. Luego, enviaré delante de ti avispas, ¿no? Toda clase de epidemia, de enfermedad, para que la gente aceptara la penetración del pueblo de Israel. Poco a poco le echaré de tu presencia hasta que te multipliques y posesiones la tierra. Entonces, fue un proceso que duró de repente siglos. Alguna parte colonización, otras veces como producto de una conquista. Pero dice, no hagas alianza con los dioses de estos pueblos, porque la causa por la cual Israel fue poco a poco perdiendo, convirtiéndose en un pueblo de idólatras, fue las alianzas con Egipto, con Asiria y con Babilonia. ¿Por qué? Los judíos, los israelitas, se casaban con mujeres de estos pueblos, porque los tenían ahí al frente. Entonces, obviamente, la mujer traía consigo los dioses, los ídolos, y poco a poco el jefe de familia también se convertía a estos. Okay. Ahora pasamos a una de la Éxodo 25, de la página 99. ¿De qué habla? Este capítulo habla de básicamente, cómo tenía que estar organizado el culto en Israel. Ahora, tengan en cuenta, esta normatividad, estas leyes, no tienen ninguna razón de ser o ningún fundamento. Mientras que el pueblo de Israel estaba cruzando el desierto, no podían aplicar ninguna de estas normas que vamos a leer ahora. Esta norma tiene que ver un poco con una época muy posterior, cuando Israel ya estaba en Palestina y tenía santuarios y un santuario especial en Silo. Por lo tanto, pensemos que aquí aparece como si Yahvé obligara a construir altares, tiendas, tabernáculos en el desierto, siendo que esto era imposible, porque estaban continuamente peregrinando. ¿De qué habla aquí? Dice, el Éxodo dedica una cuarta parte del libro al tema del santuario, cómo debía construirse el santuario, el templo de Jerusalén, finalmente, ¿no? Los textos se dividen en dos partes: instrucciones sobre la construcción y sobre la ejecución de la obra. Y viene una serie de textos, una sobre aportación para el santuario. La gente tenía que aportar dinero para construir, para comprar todo el material. Segundo, el mobiliario, el arca, el propiciatorio, la mesa, el candelabro. Luego, la morada con su tienda, sus toldos, su armazón. Sí, va explicando poco a poco cómo debía el pueblo de Israel construir la morada donde debía dar culto, ¿no? Vamos a leer apenas unos cuantos textos porque es muy largo. Leamos en la página 100, Éxodo 25, 1 a 9. Y habló Yahvé a Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos, de acuerdo con todo lo que yo te muestre. Haréis el diseño de la morada y el diseño de los utensilios. Muy bien, bueno, entonces habla de un santuario. Tengan en cuenta, los patriarcas daban culto a Dios en diferentes partes, en Siquem, en Berseba, en otras partes, ¿no? Pero en la época, después de que Josué introdujo el pueblo en la tierra prometida, ya había un santuario, que debía ser construido conforme a instrucciones muy completa, muy pertinente. Miremos, el lugar es el lugar, dice, después del destierro habitará en medio de su pueblo. El mensaje más que todo es esto: Dios se hace presente en los santuarios, en el santuario entre todo del templo, en forma muy extraordinaria. ¿Por qué? Un pueblo consagrado a Dios a través de una alianza,
que no tuviera dónde prestar culto a su Dios, fácilmente se hubiera convertido en un pueblo idólatra como los demás, porque estaba rodeado de pueblos idólatras. Por lo tanto, Dios establece un sitio donde deben escuchar su palabra, ofrecer sacrificios y orar a Dios. Entonces, el santuario, dice, es una tienda, un toldo. Aquí el autor lo presenta como si en el medio del desierto Dios hubiese ordenado hacer una tienda inmensa con toldo, con su morada. Dice, en la morada hay dos espacios en este santuario, separados por un velo. En el primero, llamado el Santo de los Santos, está en el arca de la alianza, el propiciatorio. Vamos a verlo continuamente porque tiene un significado muy interesante. En el segundo, denominado el Santo, ya no es el Santo de los Santos, sino el Santo, están ubicados la mesa del pan de la presencia y un candelabro. En el atrio está el altar de los holocaustos. Tenemos que formarnos una idea. Hay un sitio interno que es el Santo de los Santos, donde se pensaba que Dios habitaba, o por ejemplo se hacía presente en el arca de la alianza, en esa caja donde se guardaban las dos tablas de la ley y algo del maná. Luego había otro atrio, otro sitio donde estaba el altar de los panes, ¿no? O un candelabro. Y otro patio, otro espacio donde había un altar donde se ofrecían sacrificios animales, ¿no? Entonces, le damos un poco, dice, ¿a quiénes atribuimos este texto? Al autor sacerdotal. Ellos tenían interés de decir, fue Dios mismo que ordenó a Moisés construir el santuario, ¿no? De modo que ellos creían que debía construirse exactamente con las dimensiones que había dado Dios. Imaginemos a Yahvé dando cuántos codos, cuánto no. Sí, bueno. Dice aquí al final de la página 100, quiere decir que la gloria de Yahvé, que habitaba en el templo, había habitado también en el desierto, cuando los hijos de Israel transitaron por el desierto. Nunca, en ningún momento, el pueblo israelita que transitaba por el desierto pudo construir una tienda, un santuario. De repente había un sitio donde podían encontrarse, pero fue muchos siglos después, cuando el pueblo ya estaba en Palestina, cuando pudieron tener un santuario que tenía más o menos las características del que habla ahora, ¿no? Leamos Éxodo 25, número 10, la página 101. Harán un arca de madera de casa. Fundirás para ello 4 rubíes de oro que pondrán en sus 4 esquinas. Harás unas varas de madera de casa, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas con las argollas a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Pondrán en el arca testimonio que yo te daré. Harás una tapa de oro fino, 2 codos y medio de largo. Harás también 2 querubines de oro. Los harás labrados a martillo en los 2 extremos de la tapa. Los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con ella la tapa. Estarán uno frente al otro. Harás un querubín en un extremo y un querubín al otro extremo. Después pondrás la tapa encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio, las 2 tablas de piedra que yo te daré. Allí me manifestaré a ti y te diré desde encima de la tapa, entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandé para los hijos. Muy bien, este texto lo vamos a explicar porque tiene mucho que ver con la estructura de nuestro templo. Primero que dicen, harán. Todo el pueblo tenía que aportar para construir el arca de acacia, por supuesto. Ahora, aquí se habla de materiales en oro, en madera muy preciosa, ¿no? Jamás en el desierto ellos hubieran podido encontrar materiales tan preciosos, porque era un pueblo de fugitivos. Bueno, fundirá para ello 4 argollas. Por lo tanto, esta arca debía ser transportable, llevada sobre las espaldas. Entonces, habla de las argollas de oro y
que pondrás en cada esquina. Segundo, lo que nosotros en las procesiones del Corpus Christi, etc., ¿no? Utilizamos las andas para llevar estatua, o el Santísimo, o la estatua. De ahí viene toda esta liturgia del Antiguo Testamento, tiene una aplicación en la liturgia católica. Esto, por supuesto, para los protestantes, para los luteranos, no tiene mucha importancia, pero nosotros decimos que hemos recibido gran parte de nuestros ritos, de ritos que vienen de una antigüedad muy grande. Bueno, harás unas varas de madera para llevar el santuario. Las cubrirás de oro. Imagínense allá en el desierto buscando oro, ¿no? Hubieran venido a Colombia para buscar el oro, ¿no? Porque ahí no. Pondrán en el arca, sobre el arca que habíamos encontrado era una caja con dimensiones bastante grandes, donde estaban las 2 tablas de la ley, vamos a ver las 2 tablas, y había un resto del maná que Dios dio a ellos. Imagina, pobre maná se hubiera podrido en el arca, si hubiera sido así. Pero el oro, ¿será que viene por lo de los egipcios? Que los egipcios utilizaban. Sí, pero efectivamente, cuando ellos salieron, dice que se llenaron de oro y de donativos, pero no era suficiente para construir. Por lo tanto, esta descripción se remonta a muchos siglos después, cuando el pueblo era una nación con un rey, con un régimen, ¿no? Bueno, pero dice, pondrán en el arca. El testimonio son las 2 tablas, las llama el testimonio, porque fueron dadas por Dios. Aquí viene una parte interesante. Harás una tapa de oro fino. Entonces, la tapa del arca tenía que ser de oro fino, pero hay algo interesante. Dice, harás también 2 querubines de oro. Ustedes saben que en el templo los judíos tenían la prohibición estricta de no construir estatuas, ni figuras, ni representaciones de Dios. Sin embargo, Dios mismo permite que haya 2 querubines de oro encima de la tapa del arca de la alianza. Luego dice, después pondrás la tapa encima del arca. Entonces, el propiciatorio era la tapa del arca, pero viene aquí la parte más interesante. En el arca pondrás el testimonio en las 2 tablas. Allí me manifestaré a ti. Entonces, Dios da a entender que Dios se hablaba a Moisés y al pueblo a través cuando el sacerdote se asomaba o se inclinaba sobre el arca de la alianza entre los 2 querubines de oro, Dios hablaba, le daba órdenes, ¿no? Y yo te diré desde encima, desde encima de la tapa, entre los 2 querubines que están sobre el arca, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. ¿Qué mensaje nos da esto para nosotros que vivimos nuestra liturgia católica? Nosotros tenemos en nuestra iglesia un altar. El altar que es el principal del templo, no es el sagrario, pero hay un sagrario que nosotros consideramos que es donde se guardan las especies del pan que sobró de la misa de la celebración anterior. Y la devoción del católico está muy orientada a la adoración de Cristo en el sagrario. Pero todo esto tiene un significado, porque efectivamente decimos que Dios nos habla a través de la Sagrada Escritura, el ambón donde se proclama la Sagrada Escritura, y desde el altar. Entonces, nuestra liturgia refleja mucho la organización que se dio en el Antiguo Testamento. El arca es un poco la presencia de Dios simbolizada por este elemento que está dentro del santuario. Muy bien. ¿Y la reliquia de los santos? ¿Y la reliquia de los santos a qué se debe? No se habla aquí todavía de la reliquia, pero las reliquias de los santos son las ofertas, los animales que se sacrificaban sobre el altar de los sacrificios, ¿no? Parte de la sangre de los animales se derramaba sobre el altar, otra parte sobre el pueblo. Por lo tanto, la sangre de los mártires, de los santos que se conservan en la custodia del altar, es un recuerdo de que el altar servía para
ofrecer sacrificios, holocaustos de animales a Yahvé. Tiene entonces un paralelismo, una resonancia. Bueno, pero es interesante como el propiciatorio, esta tapa, era el lugar santísimo para ellos, porque es ahí donde Yahvé hablaba a su pueblo y donde Moisés presentaba los problemas del pueblo de Israel, ¿no? Por eso que el arca de la alianza se conservaba en el Sancta Sanctorum, en el lugar más sagrado del templo de Jerusalén, que era un lugar donde no había total oscuridad, no había ventana ni nada. Únicamente estaba el arca y el sacerdote entraba al Sancta Sanctorum, a este lugar, una vez al año, el día de la purificación, ofrecía un sacrificio y oraba sobre el propiciatorio, que era esta tapa donde el texto dice que de ahí es Dios escucha y habla. Muy bien, veamos a continuación la página 102. Harás una mesa. ¿Se conserva alguna? Absolutamente. El arca se perdió a lo largo del tiempo. Primero fue secuestrada por los filisteos y luego fue devuelta al pueblo de Israel. Pero después de que David la encontró en Silo, en una aldea, la trajo a su casa, al palacio de David, en el año 1000, ¿no? Poco a poco se perdió. No sabemos si Salomón, cuando le entró al nuevo templo que construyó, poco a poco, en medio de las guerras que tuvo, desapareció el arca, no se conserva en ninguna parte. Pero hay un testimonio de que era el sitio donde Dios hablaba. Sigamos en la página. Harás una mesa. Harás una mesa de madera de acacia, la cubrirás de oro puro, y harás 4 rollos de oro, las cuales pondrás en las 4 esquinas de sus 4 patas. Harás también sus platos, cucharas, jarras y copas, porque se libarán. De oro fino lo harás, y pondrás siempre sobre la mesa el pan de la presencia. Muy bien. Entonces había un altar que servía únicamente para colocar encima los panes. Mire, ahora el tema de la Eucaristía. Una mesa reservada a los panes. Estos panes los comían cada semana los sacerdotes, que tenían que vivir de algo, porque no tenían tierra. Entonces, en el templo siempre había una mesa especial de oro, ¿no? Con cuchara, con tenedor, etc., donde se colocaban los panes. Entonces, el pan, ¿no? El pan relacionado con nuestro pan de la Eucaristía, mire, se conserva siempre en la presencia de Dios, un pan sagrado que únicamente pueden comer los sacerdotes. Siempre hay un paralelismo con nuestros símbolos eucarísticos. Sigamos, luego harás una lámpara. Harás una lámpara de oro puro, labrada a martillo, se hará la lámpara. Lo serán también su pie, su talla, sus copas, sus cálices y sus flores. Y saldrán 6 tallos de sus lados, 3 tallos de la lámpara a un lado y 3 tallos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, un cálice en una flor. Bueno. 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, un cálice y una lámpara. Perfecto. Un elemento importantísimo para ellos, no había luz eléctrica, por supuesto, un gran lampadario. Tenía 7 brazos. Lo llaman la menorá en arameo, menorá en hebreo. Era la única fuente de luz que había en la tienda, en el santuario, con 7 brazos tallados en oro, en forma de cedros, etc. Este candelabro de 7 brazos tenía que iluminar la parte donde se ofrecía el sacrificio, por lo tanto era un elemento indispensable. Por supuesto, para nosotros la luz en las iglesias, el cirio pascual, los 2 cirios al lado del altar son importantes, ¿no? Ninguna misa se celebra sin que haya una fuente de luz. Esto nos recuerda. Este candelabro llegó a ser el símbolo del pueblo hebreo. Cuando el emperador Tito atacó Jerusalén y destruyó el templo, entre el botín que se llevó a Roma estaba el candelabro. En el arco de Tito en Roma,
¿no? Está representado el botín que el emperador Tito llevó consigo. Era el menorá, el candelabro, que llegó a ser parte por supuesto, de los palacios del emperador. Pero es importante la luz. Para nosotros la luz es Cristo. Yo soy la luz. Mientras que yo vivo en el mundo, soy la luz del mundo. Entonces, en el santuario había una fuente espléndida de luz que iluminaba todas las liturgias de allá, ¿no? Ok. Sigamos en la página 103. Otro elemento. Ya tenemos entonces primero, tenemos el arca, ¿no? Con su elemento. Tenemos el altar de los panes, la mesa de los panes. Tenemos ahora la lámpara y sigamos con otra. La morada la harás de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. La harás con querubines artísticamente labrados. Harás a la morada una cubierta de pieles de carneros, teñida de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Harás para la morada tablas de madera, de acacia, rectas. Recubrirás de oro las tablas, y harás sus argollas de oro para meter por ellas las barras, y recubrirás de oro las barras. Harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Serás artísticamente labrado con querubines. Lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia recubiertas de oro, con capiteles de oro, y pondrás la tapa sobre el arca del Santísimo. Breve explicación. La morada es el espacio sagrado donde se colocan los objetos sagrados, ¿no? Era una carpa, ¿no? Se trata de un santuario portátil, por tanto tiene que ser muy práctico, con andas para poderlo transportar, pero con tantos elementos debía pesar muchísimo, altares, el arca, etc. Bueno, hay una cortina de velo. Aquí también voy a hacer una breve explicación. ¿Se acuerdan que cuando Jesús murió en la cruz, dice, se partió el velo del templo? Entonces, en el templo de Jerusalén, ¿no? En el momento en que que muere Jesús, se rasgó el velo del templo. Entonces aquí habla de este velo que cubría la parte más íntima del santuario, donde estaba el arca, donde estaba el candelabro, ¿no? ¿Qué representaba el velo? Era un poco respetar la trascendencia de Dios. El velo ocultaba el arca para que el pueblo no profanara estos lugares santos, ¿no? La morada debía estar siempre orientada hacia el oriente, primero que todo, donde nace el sol. Más tarde la sinagoga está orientada hacia Jerusalén. El velo es la cortina que separa el santo de los santos del otro lugar llamado santo. Entonces había un enorme telón que separaba para que ahí, en este receptáculo, podía entrar solo el sumo sacerdote una vez al año, ¿no? El día de la purificación. Sigamos. Harás un altar de madera de acacia, de 5 codos de largo y 5 codos de ancho. El altar será cuadrado y su altura será de 3 codos. Le harás cuernos en sus 4 ángulos. Aquí habla de los 4 cuernos a los cuales se aferraba la persona que había matado a alguien, ¿no? Los cuernos serán parte del mismo y lo recubrirás de bronce. Harás también sus ceniceros, sus paletas, sus tazones, sus garfios y braseros. Harás todos estos utensilios de bronce. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales las cubrirás de bronce. Las varas las meterás en las argollas para ser transportadas. Harás el atrio de morada. El ancho del atrio por el lado del oriente tendrá 50 codos. Sus columnas serán 10 con sus 10 bases. El atrio tendrá 5 codos de largo, 50 de ancho por cada lado y 5 codos de alto. Mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Aarón y sus hijos las pondrán en orden delante de Yahvé desde la tarde hasta la mañana en la morada del encuentro. Muy bien. Del velo que está delante del arca como estado perpetuo para las generaciones de Israel. Entonces hay otro altar
adicional al altar donde estaba colocado, digamos, los panes, hay un altar nuevo donde se ofrecían sacrificios. Tenía estos 4 cuernos a los 4 lados. Y había también otras luminarias alimentadas por aceite de olivas. Me da instrucciones muy precisas, la altura, el largo, etc. Muy bien. Dice, debía tener forma cúbica. Sus extremos terminan con unos salientes a modo de cuernos que simbolizan los cuernos de los animales sacrificados o el poder de Dios. El atrio, había un atrio donde obviamente estaba gran parte de los sacerdotes, que decían, es el patio de la morada, está ubicada, la parte exterior. Sigamos ahora la parte, cómo tenía que vestir, cómo tenía que consagrarse los sacerdotes en ese tiempo. Era una información muy interesante, que nos da una idea del cuidado que tenía que poner en el ejercicio del culto. Harás que Aarón, tu hermano, y todos sus hijos se acerquen a ti para que sean mis sacerdotes entre los hijos de Israel. Aarón con sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, que le den honra y hermosura. Y así lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Ok, el sacerdocio era, entonces, Moisés consagra a Aarón como sacerdote de Dios. Tenía entonces una autoridad superior al propio Aarón, su hermano. Y los sacerdocio era hereditario, ¿no? El padre, por ejemplo, Juan el Bautista era hijo de Zacarías, sacerdote que estaba presentando, y de Isabel. Él de derecho era, por lo tanto, sacerdote, pero se apartó y fue al desierto, y ahí es donde está preparando. Entonces, los 4 hijos de Aarón fueron consagrados también sacerdotes, digamos. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, el turbante y el cinturón. Harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino artísticamente elaborado. Y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod. Muy bien. Entonces, explica cómo debe ser la vestidura del sumo sacerdote, ¿no? Dice, tenía un pectoral cuadrado, ¿no? Un efod, que era un poco la vestidura blanca, el manto, una túnica bordada, un turbante, como vemos hoy los obispos que llevan una especie de turbante, ¿no? Un poco más sofisticado, pero era. Y el cinturón. Pero algo interesante, pondrás las 2 piedras sobre la sombrera del efod. Tenía dos piedras preciosas sobre el efod, no el sumo sacerdote. Eso nos da a entender el cuidado que tiene hoy día en la vestidura del papa, de los obispos, del sacerdote en su ejercicio. Siga. Como piedras memoriales para los hijos de Israel. Así llevará a sus hombres delante de Yahvé, sobre sus 2 hombros como un memorial. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como se graba en los sellos, consagrado a Yahvé. Entonces, una lámina de oro que llevaban en la frente que decía consagrado a Yahvé. Entonces, mire, en un pueblo, en un ambiente, en una cultura de idolatría, obviamente el culto debía tener un prestigio, y lo tenía que demostrar con el templo, con la vestidura, con todo esto, ¿no? Para que el pueblo no se considerara inferior a los demás. Tenía que competir con los cultos que daban a los ídolos en ese tiempo. Tomémoslo desde ese punto de vista. Seguramente no era tan así, que la descripción que está dando el autor era un poco la leyenda, lo que hubieran querido hacer. Muy bien, sigamos. Estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas por los hijos de Israel en todas las santas ofrendas que hayan consagrado. Sobre la frente estará siempre para que obtengan el favor de parte de Yahvé. Bordarás una túnica de lino y harás un turbante de lino. Harás también un cinto de obra de recaudación
ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez desde la cintura hasta los muslos. Aarón y sus hijos los llevarán puestos cuando entre la tienda de la reunión o cuando entre la tienda de la reunión, cuando se acerque al altar para servir en la morada, para que no cometan pecado y no mueran. Este es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Bueno, entonces, una vez más, el autor reporta lo que era un poco lo ideal en el templo de Jerusalén en sus mejores días, con Salomón, cuando había dinero, cuando había toda la pureza del culto. Pero esto no se cumplió jamás en el desierto de Sinaí. No hubieran tenido ninguna posibilidad de tener linos finos, láminas de oro, etc. Entonces, pero, ¿qué mensaje nos transmite? Que a Dios hay que darle lo mejor. Nosotros a veces criticamos una iglesia muy chambona, ¿no? Donde no hay orden, donde no hay elegancia, donde no hay... ¿no? ¿Por qué? A pesar de que el pueblo de Dios puede ser pobre como en la selva, pero a Dios hay que darle siempre lo mejor. Y hay que recordarle que sea los pecados que cometió como la presencia de Dios. Entonces, esta es la razón por la cual las iglesias uno puede criticar que se gasta mucho dinero para hacer una iglesia bonita, pero a Dios hay que darle también lo que le corresponde, siendo que Dios nos lo ha dado todo, también a Dios hay que darle lo mejor. Aquí está expresado pues, el concepto de la trascendencia de Dios y a la vez el cuidado que hay que tener en el culto. Pasemos en la página 105. Esto es lo que harás para consagrarlos como mis sacerdotes. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto, el efod, el pectoral y los ceñirás sobre el cinto del efod. Pondrás el turbante sobre su cabeza y sobre el turbante colocarás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Entonces, digo aquí hay una cosa. El aceite sagrado se utilizaba para coronar al rey como David, Saúl, Salomón, y también para ungir los sacerdotes que tenían su servicio en el templo. Hoy día, a los obispos, sacerdotes, siempre se le unge la mano y la cabeza con aceite sagrado, con el crisma. También harás que se acerquen sus hijos y los vestirás con las túnicas. Les ceñirás el cinturón a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Por derecho perpetuo, es decir, serán siempre, para siempre sacerdotes y sus hijos también serán sacerdotes. Luego matarás al becerro delante de Yahvé, a la puerta de la reunión. Tomarás de la sangre del becerro, la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás todo el resto de la sangre al pie del altar. ¿Se acuerdan cuando, no sé si usted estuvo alguna vez presente en la consagración de una iglesia? Hay algunos elementos de la consagración de la iglesia que vienen de este tiempo. Por ejemplo, el obispo cuando consagra el altar y va de pared en pared de toda la iglesia y unge las paredes con aceite, no con la sangre del becerro, sino con aceite para consagrar todo el templo a Dios. Con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de unción rociarás a Aarón, sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de estos. Así quedará santificado él y sus vestiduras, y con él sus hijos y sus vestiduras. También una torta grande de pan. De pan será, ¿no? Una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Yahvé. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar junto con el holocausto como olor
Ok, mire aquí el aceite y el perfume, dice, como olor grato delante de Yahvé. Nosotros utilizamos en la iglesia 3 tipos de aceite. El sagrado crisma para el bautismo, para la consagración, el aceite, un aceite de los enfermos, y el incienso que nosotros utilizamos muchas veces hasta en forma muy, muy abundante, dice, da a entender que el aroma del incienso sube y es grato a las narices de Dios, ¿no? Una imagen de Dios que está ahí pendiente del culto, pero todo esto da a indicar que la adoración, el culto que debemos dar a Dios, no es solamente de corazón, de labios para adentro, sino que uno tiene que manifestarlo también con ritos, con gestos, con incienso, con sacrificio, con luces, ¿no? Porque el hombre íntegro tiene que adorar y dar culto a Dios. No solamente diciendo, yo me recojo en adoración, sino exprésalo con gesto. En África, los cristianos cuando celebran la Eucaristía danzan. ¿Por qué? Como en Brasil. Porque el ritmo para ellos es importante. A Dios le encanta y le gusta que la gente que lo honra también lo manifieste con el ritmo, el baile, con los colores, con los vestidos. Esto viene de estos textos donde el culto estaba expresado en forma muy concreta, ¿no? Sigamos. Es ofrenda quemada a Yahvé. Tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Yahvé. Esta será tu porción. Tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en el lugar santo. Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo, a la puerta de la tienda de la reunión. Comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para ordenarlos y consagrarlos. Pero el extraño no los comerá, porque es cosa santa. Mira este texto. El extraño no comerá los panes dedicados, reservados únicamente a las personas consagradas. También nosotros decimos, oí la polémica, ¿quiénes pueden que pueden alimentarse con la Eucaristía? ¿Todo el mundo? ¿No? La polémica, las personas que viven en unión libre, los divorciados, pueden acercarse a la comunión. Entonces, al extraño, dice, no lo permitirás que lo coman los niños. Sigamos. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderitos de 1 año cada día perpetuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la Sí, tarde. entonces, esta costumbre, este rito, se conservó hasta el final de los días. Por la mañana se ofrecía un sacrificio, un cordero, por la mañana, para la expiación de los pecados, para implorar la bendición de Dios. Por la tarde había otro corderito. Esto era el rito perpetuo que se realizaba en el templo de Jerusalén hasta que fue destruido. Además, con cada cordero ofrecerás la 10ª parte de flor de harina amasada, con la 4ª parte de aceite de olivas machacadas, y como libación, la 4ª parte de un hin de vino. Esto será el holocausto perpetuo que todas las generaciones ofrecerán a la puerta de la tienda de reunión, delante de Yahvé, en el cual me reuniré con vosotros para hablarles a ti. Oye, ven, ¿qué dice? Tengamos muy en cuenta porque son frases muy expresivas. Tú ofrecerás en la tienda de la reunión, delante de Yahvé, teniendo en cuenta que Yahvé está presente, en el cual me reuniré con vosotros. Es un encuentro con Dios, los sacrificios, para hablarles allí. Entonces, las 2 funciones: escuchar la palabra de Dios y ofrecerle sacrificio de alabanza, de acción de gracias. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré vuestro.
Dios escogió a Israel como pueblo, habita con su pueblo. Nosotros creemos, por ejemplo, que en la iglesia hay una jerarquía, papa, obispos, etc., pero es Dios que está acompañando a su pueblo. Yo acompañaré, dice, habitaré con los hijos de Israel y seré su Dios, único Dios. Así conocerán que yo Yahvé soy su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. La confesión. Muy bien, sigamos en el Éxodo 30, 1-38. Harás un altar para quemar incienso. Ok, entonces otro altar, hay un tercer altar, ¿no? Para quemar inciensos. De madera de acacia lo harás, lo recubrirás de oro puro. Harás las varas de madera y las cubrirás de oro. Después lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante de la tapa que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Cada mañana prepararás las lámparas, Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará también el incienso, y será rito perpetuo delante de Yahvé para vuestras generaciones. Aarón hará expiación una vez al año sobre los cuernos del altar con la sangre del sacrificio, como expiación del pecado. Una vez al año hará expiación sobre él en vuestras futuras generaciones. Un momento. Entonces, había un altar únicamente preparado para ofrecer inciensos, ¿no? Un altar sagrado, por supuesto, lleno de oro, ¿no? Dice, lo pondrás delante del velo, entonces la parte muy cercana al Santa Santorum, junto al arca del testimonio, delante de la tapa que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Entonces, era un altar donde se ofrecía incienso a Dios, para expresar la adoración, la acción de gracia, la alabanza, la expiación. Lo hacían a través del incienso, porque uno no puede quemarse a sí mismo para dar gracia, para agradecer a Dios. Tenía que quemar algo, los animales y el incienso. Pues dice que en el día de la expiación, una vez al año, en el día de Yom Kippur, entrará Aarón, más tarde los sumos sacerdotes, hará una expiación sobre él, sobre la tapa, sobre el propiciatorio y las futuras generaciones. Este rito era muy importante. Hoy día es una fiesta importante de Israel, la fiesta de Yom Kippur, el día en que los líderes religiosos de Israel hacen un día de expiación, recordando las culpas que cometió su pueblo a lo largo de la historia. Muy importante el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Lugar santísimo será el altar consagrado a Yahvé. Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para la base. La colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. En ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Entonces, hay también un elemento nuevo, una vasca. Era una fuente grande en medio del templo, donde los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies porque manejaban sacrificios de animales. Por supuesto, se ensuciaban, una vasca sagrada. Nosotros tenemos una costumbre. En las antiguas iglesias todavía hay un lugar donde hay el agua bendita, donde la gente pone la mano y se santigua. Fíjate de dónde viene toda esta costumbre de la liturgia católica. Cuando entre la tienda de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar y presentar la ofrenda quemada para Yahvé, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y los tendrán como estatuto perpetuo él y su descendencia a través de generaciones. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: tomarás unas especies finas de mirra excelente, de cálamo aromático, de acacia y de aceite de olivas, una cantidad, una medida de prepararás con ello el óleo de la santa unción, un ungüento superior, preparado según el arte del perfumista. Este será el óleo de la santa unción. Con él ungirás la tierra de reunión,
el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro, el altar de los inciensos, el altar de los holocaustos con todos sus utensilios y la fuente con su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo el que los toque será santificado. Ungirás también a Aarón y sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Mensaje que da: todo lo que tiene relación con Dios, que es santo por excelencia, tiene que ser consagrado, tiene que ser separado del uso común y corriente. Por lo tanto, da instrucciones muy completas sobre cómo debe darse el culto. Porque, una vez más, siendo que Israel vivía en medio de pueblos paganos, donde los ritos y el culto era muy extravagante, imagino, ¿no? Las indicaciones de cómo debía dar el culto tenían que ser muy bien guardadas, y todo tenía un valor y un manejo muy santo. Sigamos el último texto. Dijo Yahvé a Moisés. Dijo Yahvé a Moisés: hablarás a los hijos de Israel y les dirás así: en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y para que sepáis que yo soy Yahvé, que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es para vosotros. El que lo profane de cierto morirá. Cualquier persona que haga alguna obra en él será apartada de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé. Cualquiera que trabaje en sábados ciertamente morirá. Y vio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Muy bien. Entonces, el texto da a entender que todas esas instrucciones muy puntuales y muy estrictas las dio Dios en el monte Sinaí a Moisés. Entonces Moisés tenía que ir una grabadora, no sé cómo lo haría para mantener. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que los que elaboraron estas tradiciones fueron solamente personas, por supuesto, muy allegadas al culto, y tenían que manifestar con ello lo sagrado que era el pueblo de Dios. Tenía un Dios muy diferente de los dioses de los extranjeros, de los vecinos. Por lo tanto, se esmeró en decir lo importante que era todo rito, el lugar donde tenía que reunirse el arca, pensando que con esto rivalizaban o competían y tenían que ser superiores a los cultos muy primitivos de los demás pueblos. Hace mucho hincapié en el sábado. Dentro de la ley que dio Dios era uno importante. Un día a la semana debía ser consagrado totalmente al culto de Dios. Nosotros hoy día lo tomamos que uno puede realizar algunas actividades, ¿no? Pero siempre y cuando se respete como prioridad el culto, la misa, la Eucaristía, la lectura de la Sagrada Escritura, la oración. Pero aquí es mucho más tajante. Dice: así que guardaréis el sábado, porque santo es para vosotros. El que lo profane, de cierto morirá. ¿Cuánta dificultad tuvo Jesús con los representantes de la ley? Porque ellos decían: tú no puedes curar enfermos en el día sábado porque es un día en que nadie puede trabajar. Se contaban los pasos que podían hacer. Pero Jesús decía: si el asno de ustedes cae en un hoyo el día sábado, ustedes sí lo sacan, trabajan para sacarlo ¿no? ¿Cómo no voy a hacer yo obras de bien curando paralíticos en el templo, en la sinagoga? Por lo tanto, Jesús relativiza esta ley, reconociendo que sí, a Dios hay que dedicarle un día de oración, pero no lo radicalizó como lo encontramos expuesto en esta legislación. Bueno, ¿qué hemos hecho hoy? Hemos visto normas relativas a la convivencia del pueblo, ¿no? Sobre el manejo que debía darse
cómo hacer un altar, luego cómo manejar el problema de la esclavitud, del aborto, etc. Y la segunda parte dedicada únicamente al culto. Estos son dos códigos. Uno, código de la alianza, el segundo, código del culto. Ambos, el autor los atribuye a una orden que dio Yahvé del monte. Sabemos que no fue así, que son el resumen de normas que ya existían todavía desde el tiempo del rey Hammurabi, etc., pero que fueron insertadas dentro del texto sagrado, como si Yahvé hubiese ampliado los 10 mandamientos más los 2 códigos. Sabemos que no fue así, pero para nosotros es una información muy agradable y muy importante para entender muchas cosas de nuestra liturgia y de muchas costumbres nuestras. Bueno, creo que hoy es suficiente, ¿no? La próxima vez que vamos a ver la ratificación de la alianza. Cuando Moisés subió, únicamente recibió las 10 tablas, las 2 tablas, ¿no? Con los 10 mandamientos, pero todavía no hubo una ratificación de la alianza. En el texto que vamos a leer en el Éxodo 24 la próxima vez, miraremos, Dios ratifica el pacto que hace con su pueblo en una audiencia especial que da Moisés en el templo. Pero no alcanza Moisés a bajar del monte cuando el pueblo, que había esperado 40 días al pie del monte, ya había levantado una estatua del becerro, ¿no? Entonces viene toda la narración de la ira de Dios porque castiga al pueblo, porque no aguantó ni siquiera 40 días sin buscarse un ídolo, ¿no? Explicaremos esta parte. Pero yo creo que vale la pena leer estas 2 legislaciones para formar una idea cómo el pueblo de Israel se apartó de las costumbres y de los ritos paganos que existían en ese momento y guardó para Dios lo mejor de su vida. Muy bien. Hacemos una breve oración de clausura. Te damos gracias, Señor, porque nos has hablado a través de las Escrituras, nos has revelado con qué esmero, con qué cuidado, con qué respeto profundo debemos manejar nuestro culto a Dios, el culto personal en nuestros propios hogares, en la iglesia, en nuestras asambleas dominicales. Haz que aprendamos nosotros a reconocer tu majestad, tu soberanía, tu trascendencia, dándote un culto que sea grato a tus ojos. Por medio de Cristo nuestro Señor. Muy bien.